Miriam, David, qué gusto. Buen Buen día. día. Muchas gracias por atendernos tan tempranito, ¿no? Pero los que midieron ustedes antes de la elección del último fin de semana, ¿la vieron venir? ¿Cómo le fue a ustedes en esos pronósticos? Mirá, lo teníamos más arriba a Milei, pero por defecto quizá de la herramienta digital. Sí la teníamos a Bullrich en el porcentaje que sacó, a Schiaretti más o menos también cerquita, a la izquierda también. Sí. Massa por debajo de lo que sacó y a Milei prácticamente en el porcentaje de votos que anduvo. Quizás al ser la encuesta digital, una encuesta de internet, el votante peronista no estaba del todo incluido en esa encuesta, así que pero estábamos muy conformes porque veíamos el balotaje con mucha claridad, ¿no? Claro. Estábamos seguros de eso. Veíamos un pequeño ángulo que decíamos, bueno, puede ganar Milei en primera vuelta, pero finalmente hay un punto, ¿no? Allí. Milei y sus candidatos en los últimos 10 días hablaron tantas cosas polémicas que a mí me quedaba la sensación, no sé a ustedes, de que hablaban para que la gente no los votara. ¿No? Es verdad. Digo, el punto dominante fue lo de Bernie en el acto de cierre de Milei cuando planteó la ruptura diplomática con el Vaticano, ¿no? Sí, una En locura. ese momento pensé que había un problema grande entre Milei y su electorado, porque pensaba incluso, esto los votantes jóvenes se van a enojar conmigo porque Sí. no iban a saber de qué estamos hablando. Me hizo acordar el esquema del cajón que hizo Arminio Iglesias en el cierre del acto del peronismo del 83. Ah, tenés razón. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el votante medio, ¿no? El votante moderado, el votante que por ahí estaba votando a Milei como un voto bronca genuino, después de ver esto, que afectaba su religiosidad, yo me imagino hacia el interior de la Argentina, cuántos pueblitos, ciudades, digamos, tienen profundamente el sentimiento religioso, ¿no? ¿Sabés a dónde pasó esto? En San Antonio de los Cobres, por ejemplo, en Salta, en donde en la primera, en donde la PASO sacó casi un 70% de los votos, Milei. San Antonio de los Cobres, casi 4.000 metros de altura, en donde no hubo ni un afiche, sacó el 70% en la PASO. Y ahora, después de las declaraciones en función de, en contra del Papa, que es un pueblito muy religioso, obviamente, ese lugar, como la zona andina, los pueblos andinos, se derrumbó la imagen de Milei. Bueno, Estrepitosamente. Eso es un muy buen ejemplo y lo voy a tomar porque me parece que grafica no solamente la realidad de ese pueblo, sino de muchos del interior, en donde, fíjense qué interesante, ¿no? La política ya no tiene credibilidad, la justicia tampoco, los medios tampoco, pero la Iglesia Católica sí, sobre todo a nivel popular. Y creo que ahí hubo un voto en defensa propia que se activó en contra de Milei, y Massa fue el gran beneficiado de ese voto que se activó en defensa propia, ¿no? Así que es interesante ver cómo la campaña electoral activa y desactiva votantes en función también de los errores que se cometen, ¿no? En general decimos que las campañas electorales han perdido eficacia, pero no están exentas de errores. Así que, bueno, esto ha hecho pero muy competitivo y cambió la tendencia, ¿no? Ahora, con lo que nos estás diciendo, digo, uno podría inferir que en realidad se hizo su propia campaña de miedo, Milei, digo, porque desde algunos sectores de medios de comunicación que también han quedado un poco desorientados en función de estos resultados, se indicaba que en realidad perdió Milei para justificar el resultado por la campaña del miedo que había iniciado el oficialismo, digo, pero la verdad que con tu análisis daría la sensación de que también Milei se hizo su propia campaña de miedo. Claro, yo lo que veo que quizás en Milei hay un poco más de amateurismo, ¿no? En la de Sergio Massa observamos un nivel de detalle, un nivel de precisión, un nivel de presentación gráfica, visual y de estrategia. Digo, nos parece que a mí, en lo personal, ¿no? Que desde el domingo a la noche que arrancó la campaña electoral de Massa de cara al balotaje, no se dejó ningún detalle librado al azar. Digo, están trabajando para contener los posibles errores que pueden cometer, ¿no? Sobre todo en un contexto dramático por lo económico. Mientras que lo de Milei, bueno, fijémonos lo que fue el día de ayer, inclusive antes de ayer, ¿no? Fueron días absolutamente dinámicos donde Milei y Juntos por el Cambio fueron el eje de la política argentina de una manera sumamente intensa, como hacía mucho tiempo no veíamos, ¿no? Claro. Inclusive lo de los medios que ustedes señalan,
me parece que es relevante, porque fueron parte del juego político, ¿no? Porque hubo muchos medios que abandonaron su rol de intermediar con información y fueron el brazo mediático de una fuerza política, ¿no? Como en este caso de Patricia Bullrich. Claro. Ahora, ¿cómo ves a Massa en relación a este 36% que ha cosechado y que incluso sin haber pedido adhesiones ha empezado a generar ya una atracción, la atracción del ganador, ¿no? Del que se ve ya como, al que se lo ve ya como un futuro presidente? Sí, bueno, hay que decir primero un par de cositas del balotaje, ¿no? En principio decir que siempre han sido elecciones parejas, las que tenemos cerquita, ¿no? En el recuerdo, la de Uruguay, la que de Pou contra Martínez se definió por un punto. Sí. La de Lula contra Bolsonaro también por un punto y medio. Sí, ahí estuvo, tal cual. La propia Argentina tuvo un balotaje en el 2015, que si bien no sirve para explicar el voto que usted va a ver ahora, Macri ganó por 3 puntos a esa elección. Ahora, se hizo un estudio sobre 60 balotajes que hubo en América Latina, y escuchen qué dato interesante. En los casos en los cuales el primero sacó una diferencia de 5 puntos o más, terminó ganando. Es decir, el retador nunca pudo descontar la diferencia y terminó perdiendo. Y acá hay 6 puntos de diferencia. Es una estadística, y ustedes saben bien que a veces las estadísticas pueden fallar o se pueden revertir, ¿no? Es decir, en este caso puede darse un nivel de competitividad extremo y el que está segundo pase a ganar. La verdad es que tiene todas las chances en contra, y sobre todo con lo que hemos visto estos días en la relación con Macri, ¿no? Fíjense que Macri es uno de los políticos, quizás el político argentino con mayor nivel de rechazo. Y su alianza con Milei lo ha devaluado, o lo ha sacado un poquito a Milei de la escena política de centralidad que Milei necesita, y la pasó a ocupar Macri. Esto es una cuestión interesante desde la perspectiva del análisis, porque Macri no es el candidato, y sin embargo, sin abrir la boca, porque Macri no dijo una sola palabra, Macri hoy es el centro de la escena política, instalándose él como una especie de candidato directo, claro, ¿no? A la par de Milei. Y esto es significativo, porque a partir de allí, Juntos por el Cambio se fractura, y todos los que fueron sus compañeros de ruta están diciendo que son neutrales, pero que a Milei no lo van a votar. Claro, clarísimo. Ahora, Gustavo, la gente no ha votado economía, porque si uno pudiera analizar los números fríos de la economía y a eso vincularlo con el voto, evidentemente la ciudadanía ha votado otra cosa. Yo creo que hubo un mandato el día domingo implícito en el voto, en donde la gente transmitió, primero que no tiene que haber locuras económicas, ¿no? Digo, que no tiene que haber corridas. Fíjense que el día de la elección y los días previos, sobre todo desde usinas mediáticas porteñas, se instalaba la idea de corridas cambiarias, feriado bancario, que el dólar se iba a ir, no sé, a 2.000 pesos, un montón de cosas que la elección cortó, ¿no? Definitivamente. Y sí, en el contexto dramático en el que estamos, tuvimos días, entre comillas, relativamente tranquilos en función de lo que se esperaba en la previa. Exacto. Y además, déjenme decirles, para mí lo más importante, y en el contexto del 40 aniversario del retorno de la democracia a la Argentina, hubo otro mandato implícito en ese voto. En cuanto al estilo de cómo se hace la política, la gente determinó que los que querían aniquilar a su adversario terminaron terceros. Los que querían romper todo, que explote todo, terminaron segundos. Los que, de alguna manera, con responsabilidad política están planteando un gobierno de unidad nacional, terminaron primero. Y que ahí hay un mensaje que lo quiera leer, que lo lea, pero me parece que es sumamente interesante frente a todo este cuestionamiento a la democracia, este mensaje potente, ¿no?, de la ciudadanía. Después estará la habilidad o no de Massa para ganar la elección, estará la habilidad o no de Massa y Macri para empardarla, pero la verdad es que a mí me asombra mucho ese mensaje en este contexto y por eso lo resaltaba de esta manera. Ahora, bueno, cada uno va a ir sumando adhesiones en función del balotaje, Massa sumando, mostrando músculo ayer con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones, llamando a este gobierno de unidad. Recién dijiste algo, pero ¿crees que Milei ha sumado algo en estas últimas 48 horas con tanto ruido que provocó el apoyo de Patricia Bullrich y Luis Petri a su candidatura, con Macri en el medio y con el radicalismo despegándose? No lo sé, es probable que no.
¿no? La lógica indicaría que no. Sobre todo estamos ante la evidencia de un proceso de ruptura de una fuerza política que gobernó la Argentina y que venía sacando 40 puntos. Y eso no es un temita más dando vuelta, ¿no? Tiene repercusiones. Nosotros preferimos esperar un poco una vez que justamente se despejaran todas estas cuestiones, porque me parece que hay que medir con un poquito más de claridad política. No obstante, lo que hemos visto de algunos colegas son datos muy contradictorios, ¿no? Hay algunos que Milei está arriba un par de puntos, hay otros que Massa está arriba 5 puntos, en otro está arriba 11 puntos, ahí, digo, encuesta para todos los gustos. Claro. Lo que sí creo es que, bueno, Milei tiene que generar algo y va a tener un enorme problema, porque esta alianza con Macri lo obliga a abandonar un montón de banderas. Y ese abandonar un montón de banderas posiblemente repercuta de manera negativa en su propio electorado. Claro, terminó siendo lo que... De juntarse con la casta, como él era tan anticasta. Yo creo que hoy Milei ha perdido esa característica y ciertamente ha tenido que transar con una parte de la política, y eso, a ver, intuyo que no va a caer del todo bien, pero lo vamos a medir seguramente en el transcurso de la semana que viene. Seguro, bueno, ya no ha caído todo bien. En Entre Ríos, por ejemplo, ha perdido ya la adhesión de diputadas electas, ¿no? Y de 3 diputados electos, que ya directamente han dicho, nosotros hemos sido electos, pero con otro discurso. No vamos a apoyar a Milei, a este Milei que acaba de cerrar con Mauricio Macri. Digo, claramente, ya ahí empieza a haber ruidos internos fuertes. Ahora, ¿ustedes cuándo van a trabajar, cuándo van a hacer la próxima medición? Mira, estamos trabajando un formulario. Anoche yo me vine a Capital Federal desde Córdoba en auto y estábamos con el resto del equipo tirando cosas así en los audios de WhatsApp para ver si podíamos armar un formulario un poquito más complejo. Así que estimo que es una cuestión de que cerremos eso y empecemos a subir las pautas en internet. Yo calculo que domingo, lunes, martes, a más tardar. Bien, Gustavo, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12 de Tucumán. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Gustavo Córdoba, analista y consultor político de Subán y Córdoba Consultores.